realmente es una cosa inaudita, la incapacidad de planificar las cosas bien. Y bueno, otro caso que también ha saltado es el de la planta desalinizadora para todos los balnearios del sur, que están prácticamente sin agua, un proyecto presentado por iniciativa privada, es decir, una empresa privada quería hacerlo, el año 2008, estamos en 2012, perdón, y nada, no solamente nada, sino que finalmente ha sido cancelado. Y hay una explicación hoy día de proinversión, y esta da cuenta de 31 idas y venidas, 31 vueltas dio este expediente, digamos, entre distintas instituciones del Estado, el Ministerio de Vivienda, distintas oficinas del Ministerio de Vivienda, SUNAS, esta entidad reguladora, en fin, el Ministerio de Economía, preguntas, consultas, opiniones, informes, idas, venidas, marchas, contramarchas. Al final se canceló el programa. Un proyecto que era de iniciativa privada, ¿no? Es una cosa inconcebible la incapacidad del Estado peruano de tomar decisiones, de realizar proyectos, de ejecutar proyectos. Es un Estado irresoluto. Y eso está pasando en realidad no solamente en este caso. Las asociaciones público-privadas, las concesiones, las grandes obras públicas están paralizadas desde hace 6 meses. Esos grandes proyectos que fueron priorizados, alrededor de 30 proyectos en los decretos de urgencia 01 y 02, esos decretos de urgencia fueron derogados, se ha montado hasta una comisión, una mega comisión investigadora de esas concesiones, y entonces el nuevo gobierno no ha recogido prácticamente ninguno, no ha tenido continuidad, y lo único que se ha hecho es programar, Proinversión ha programado unos cuantos proyectos menores de pequeña monta por un valor total de $1.000 millones, cuando estos 20 o 30 proyectos que habían sido priorizados eran por más de $20.000 millones. Todo está paralizado, nada se está realizando, nada se está haciendo. Y bueno, a este paso yo no sé cómo vamos a reactivar la inversión pública y la inversión privada, pública, público-privada, las concesiones, etcétera, el próximo año. O sea, el penal de Huaral, que iba a ser por concesión privada, un proyecto piloto interesantísimo, en circunstancias en que no hay penales prácticamente, que hay una sobrepoblación de delincuentes en el país, de presos, pues entonces no se va, ha sido cancelado, simplemente ha sido cancelado. Los 2 hospitales que Salud había concesionado también han sido cancelados, todo se cancela, nada se hace. Francamente no sé qué está pasando con este gobierno. La Municipalidad de Lima, entre tanto, pues es lo de menos en medio de este asunto. La supuesta ineficacia de la Municipalidad de Lima, que sin embargo señala la Municipalidad, pues ha tenido niveles de ejecución superiores a los gobiernos regionales, incluso a varios ministerios del gobierno central este año. En todo caso, tampoco la Municipalidad de Lima declara de interés las iniciativas privadas que tiene, que son muy interesantes. Bueno, vamos a ir a una pausa, vamos a regresar con Raúl Delgado Sayán, presidente de CECEL, con quien ya hemos hablado de estos temas. Vamos a hablar del tema del metropolitano y del metro. El metro, que es un proyecto que Lima necesita, está siendo boicoteado por el metropolitano. Y bien, estamos ahora con Raúl Delgado Sayán, presidente de CECEL Ingenieros, esta empresa consultora de ingeniería que diseña proyectos, supervisa proyectos y que está en varios países de América Latina y que tiene propuestas para muchos temas. Ya hemos conversado con Raúl acerca de sus propuestas para el SNIP, la inversión pública y también para todo lo que tiene que ver con esos estudios de impacto ambiental. Pero ahora hay un tema que ellos han desarrollado, que es el del metro, pero el metro subterráneo, ¿no es cierto?, de Lima, que es algo que sin duda la ciudad de Lima necesita. No hay ciudad importante del mundo que no tenga un metro, Lima no lo tiene, y aparentemente el metropolitano estaría empezando a entrar en colisión, digamos, en competencia con el metro. Raúl, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jaime? Encantado de visitarte. Bueno, comenzamos recordando algunas cosas. Por medio de un decreto supremo, el año, ¿cuándo ha sido? El 2010, creo, ¿no? El 2011. El 2011, por medio de un decreto supremo, se aprobó las rutas del metro, ¿no?, del subterráneo, del metro, así es. de las cuales este metro que se acaba de inaugurar
¿no es cierto? Es la número El tren eléctrico es la número 1, ¿no es cierto? Así Aunque es. le falta llegar hasta San Juan de Lurigancho. Así Esa es la número 1, Así pero es. faltan otras 4, ¿no es Así cierto? es. No sé si tenemos para visualizarlo, un plano de las rutas del El metro. plano que Ahí está, a ver si podemos ver. Ahí está. Esas son las rutas, bueno, la que está en azul es Lo que están en actual construcción. lo que está en actual construcción en azul. Y lo que está operando también en una primera etapa está Grau. La segunda etapa, ¿cuál sería? La segunda sería la roja, La roja. que es la que comunica Ate con San Juan del Lurigancho. Ya. Perdón, Ate con el Callao. Ate con el Callao. Ate con el Callao. Ate Esa con es el- la primera este y oeste, Ya. que aquí aparece como línea 2. Ya. ¿no? Y- Después vendría la línea 4, que es la que viene desde la zona de La Molina, prácticamente desde el estadio de la U. Es la María. La amarilla, perdón, sí, viene bajando por Javier Prado, de ahí coge la avenida Canadá Ya. y por Canadá cruza Lince, llega hasta el Colegio Sofianum, en el Colegio Sofianum gira y entra por Salaberry, le da la vuelta a Sánchez Carrión, en Pershing, y toma la Elmer Fawcett, la Marina y después Elmer Fawcett hasta el aeropuerto. Este es el aeropuerto, Hasta el ya. aeropuerto. O sea, con estas dos líneas, Callao queda totalmente servido Ujú. con relación a su integración con Lima. Ya. Posteriormente, la línea verde, que Sí. arranca en el óvalo de los Cabitos, cuando se conecta con la línea 1, sigue bajando por Benavides, por el Arco, coge la avenida Arequipa, continúa por Tacna, Ujú. y de ahí hace un quiebre buscando la carretera Panamericana Norte para no colisionar con el Metropolitano 1, el COSAC, y después regresa hacia la zona de Comas, Ya. pero más arriba de la avenida Tupac Amaru, ¿no? Ya. Esa es la línea 4. Y la línea 5 parte desde Benavides, Esa es la línea en morado, digamos. la de línea de Morado, y baja hasta más o menos la estación de peaje, ¿no? Con Ya. eso, esto es más o menos 130 kilómetros Ya. de subterráneos, incluyendo la elevada, casi son 100 de subterráneos y 30 de la elevada, y con eso Lima queda totalmente conectada. Ahora, esta línea número 2, que es la que habría que construir, bueno, todavía se está terminando la número 1, ¿no? Pero Así la es. número 2 sería subterránea, todo esto sería subterráneo, ya no sería tren eléctrico por encima, ¿no? Aéreo, sino subterráneo. Esta línea número 2 tiene, digamos, se superpone con el metropolitano, ¿no? Número 2, ¿o no? Bueno, en realidad la superposición es posterior. O sea, el Decreto Supremo 059 que aprueba la red, basada en este estudio impresionante que A ver tiene este estudio, a ver si delante podemos tuyo, a ver si ¿no? podemos enfocar. Son cuatro volúmenes Ya. que se hicieron entre el 97 y el 98, que Sí. sirven como la definición de esta red. Posteriormente fue actualizada en el año 2010. Ya. Entonces, el Metropolitano 2 surge encima de esto en algunos tramos, sobre todo en la parte este. En la parte que va hacia el Callao, nosotros seguimos con la red por Venezuela, Ujú. hasta Guardia Chalaca, y en Guardia Chalaca giramos hacia el puerto del Callao, y ellos más bien se van por la Ah, ya. Avenida Colonial. O sea que no hay superposición En en esa zona no, pero hay problemas muy serios, por ejemplo, en Arica, donde es muy angosta para que puedan por ahí poner los buses, la estación central y además mantener el tráfico de los autos privados. O sea, yo no veo Arica que tenga ancho suficiente como para poder hacer eso. En cambio, con el subterráneo no molestaríamos en nada a los vecinos porque simplemente vamos por abajo y la calle Y queda... ahí donde hay el subterráneo no podría haber, ahí donde está el metropolitano no puede estar tan el subterráneo. No, cuando pones tenemos que pensar en lo siguiente, ¿no? Cuando tú desarrollas una estructura de un corredor segregado, o sea, un metropolitano, ahí en ese sitio, por ejemplo en el Paseo de la República, ya nunca más puedes poner un metro. Ya. ¿No? Claro. Se cancelan uno con el otro. Entonces aquí hay que decidirse por cuál de los dos. Definitivamente, la diferencia es la siguiente. Nosotros tenemos que mirar la ciudad de Lima, no ahora única y exclusivamente, sino con un horizonte de 30 años. El sistema de buses se llama BRT, que viene del inglés Bus Rapid Transit, ¿no? O sea, un transporte de bus un poco más rápido que el normal.
En cambio, el sistema de transporte rápido masivo, que es el MRT, viene del inglés Massive Rapid Transit, el único que es considerado como rápido y masivo es el metro. ¿No? Porque el metro no lo paras con nada, solamente para en sus estaciones programadas, no hay semáforo, no hay nada que lo pare ni interrumpe el tráfico de la ciudad. Claro. La diferencia es que en un metropolitano, no en el de Paseo de la República, el Paseo de la República tienes uno y uno, un bus que va y un bus que viene, eso tiene un tope de 15,000 pasajeros hora dirección. A partir de eso sí puedes tener metropolitano, pero ya comienzas evidentemente a colisionarte, o sea, comienzas a desbordarte en las estaciones y prácticamente comienzas a tener fila de buses esperando en las estaciones para cargar. Entonces, recuerda esta cifra, 15,000, si tuvieras 2 y 2, podrías llegar hasta 25,000 pasajeros por hora dirección. En el metro tienes 70,000. 70,000 pasajeros por hora dirección. Es infinitamente. Estamos hablando de una cosa que es 3 veces superior con una menor utilización de ancho de vía. O más de 3 veces, casi 4 Entonces, veces. si nosotros enfocamos y miramos con un horizonte como debemos mirar, de ahora y de 30 años, porque ya en este momento el corredor este de la línea 2, en el estudio del año 98, que lo tienes aquí presente, ya proyectábamos para estas épocas y más hacia la época de inicio de operaciones dentro de unos 3 o 4 años, un tráfico de 1 millón de pasajeros al día. 1 millón de pasajeros al día, con una hora punta de alrededor de 90,000 pasajeros en ambas direcciones. O sea, eso ya un metropolitano no te lo da de ninguna manera. Eso es definitiva, hoy, eso es una ruta de metro definitivamente. Pero además la idea era sacarlo, lo que llamábamos el proyecto de la Y. O sea, adelantar esta parte de la ruta 4 que va desde la intersección de la Elmer Faucett con Venezuela para desarrollar el aeropuerto, antes que estuviera todo el resto. Entonces, con un eje norte-sur, o sur-norte, como quieras llamarlo, y con este este-oeste, tú podrías llegar desde cualquier punto de la ciudad, por aproximación, al puerto y al aeropuerto. O sea, el Callao totalmente... Con eso y unos corredores de alimentación, por ejemplo con Ventanilla, que en Ventanilla viven más de 300,000 personas, tendríamos potenciada esa línea hasta 1.400.000 pasajeros al día, cuando la pongamos en funcionamiento. Pero entonces, bueno, no solamente tiene mucho más capacidad, entiendo por otros cuadros que estoy viendo ahí, que el metro tiene el metro subterráneo, digamos, si bien tiene una inversión inicial mucho más alta, sin embargo los costos de mantenimiento son menores, ¿no es cierto?, de operación. Así es. La relación es casi 4:1 por pasajero transportado. ¿Ah, sí? O sea, sí, mientras que en las cifras internacionales, porque claro, no tenemos todavía experiencia de esto en el Perú, recién estamos acumulando experiencia, pero mirando todas las cifras internacionales, el costo por pasajero transportado al año en un sistema metro es alrededor de $250. El costo por pasajero transportado en un sistema de buses es alrededor de $800 al año, ¿no? Entonces, lo que sucede es que cuando se proyecta en horizontes de 30 años, por los costos operativos, no sé si teníamos ahí había otro... Estar atento. Por los costos operativos, nosotros podíamos, a ver, aquí está, ¿no? Entonces, Alamis hizo un estudio de costos de 3 modelos, el metro liviano, el tranvía y el articulado. Entonces, en color verde vemos los costos de inversión. Esto era para una línea de alrededor de 20 kilómetros. Entonces, mientras que en el bus articulado teníamos 157 millones, en el metro teníamos 514 millones. Pero 4 veces más, digamos. Claro, teníamos la diferencia enorme. El color medio oro es en realidad lo que gastarías en el equipo, en el equipo rodante. Pero cuando entramos a los costos de operación y mantenimiento, en el bus teníamos 939 millones de dólares para este horizonte de 30 años, en cambio en el metro teníamos 235. Sí, 4 veces. Entonces, a la hora que sumabas todo,
te encontrabas con que obviamente es mucho más costoso sobre la vida del proyecto, o sea, no la parte inicial de inversión, sino sobre la vida del proyecto, que es como realmente debería contarse una inversión. Ves tú que el metro es muchísimo más económico que el bus. Ahora, esa es la razón, además de la capacidad evidente, pero esa es la razón por la cual en este momento 182 ciudades en el mundo tienen metros operando. Lima es la ciudad número 34 en población en el mundo y la número 22 en densidad en el mundo. De las 33 que anteceden a Lima, solamente Kinshasa, Lesoto y Dongguan en China no tienen metro. O sea, todas las ciudades del tamaño de Lima tienen metro. Así es. Felizmente, el próximo mes, cuando comencemos a operar comercialmente lo que hemos construido del tren eléctrico, por lo menos dejaremos de pertenecer a ese club infame de transporte, de llegar a esos volúmenes y densidades poblacionales y no contar con un metro. Pero la verdad es que realmente estamos recontra atrasados. Pero entonces, habría que pasar a construir la línea número 2, la línea, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero ¿en eso en qué estamos? ¿Eso está completamente paralizado? ¿No hay nada al respecto? En realidad, en este momento los estudios básicos de la línea están listos. Si el gobierno tomara la decisión de hacerlo en un modelo parecido al que se hizo el anterior, podría licitarlo en alrededor de unos 3 meses o 3 meses y medio. ¿Sí? Sí, nada más. Pero subterráneo. Subterráneo. Ya tiene los estudios de topografía, tiene los estudios de mecánica de suelos, de resistencia de suelos, tiene los estudios de interferencias, o sea, las interferencias con los servicios públicos de la ciudad, que hay que arreglar y corregir mientras se hacen las obras, tiene los estudios de hidrología, o sea, tiene todo para lanzar el proceso bajo una modalidad de concurso-oferta, como se ha hecho exitosamente el anterior, y comenzar la construcción. Lo otro sería hacer pasarlo por el ciclo famoso de preinversión que comenzamos del SNIP. Con eso sí, yo creo que en 3 años, según lo que nos han expresado los mismos del Ministerio de Economía y Finanzas a través de un artículo publicado en El Peruano, realmente estaríamos iniciando la construcción en 3 años. Con lo cual tendríamos 3 años de construcción. Es obvio que un proyecto como este es necesario, no se necesita demostrar su necesidad, es decir, no se necesitaría el SNIP para un caso como este. Ahora, yo quiero mostrarte algo que es bien interesante. Raúl, me dicen que tenemos que ir a una pausa, regresamos. Seguimos conversando entonces con Raúl Delgado Sayán, presidente de CECEL Ingenieros, el tema del metro, del subterráneo, digamos, de Lima. Estábamos... No te preocupes. Yo lo que quería retomar es que el tema de los estudios que se han hecho en Lima. Fíjate, hay una cosa... O sea que el estudio está hecho y se puede comenzar ahora. De inmediato. De inmediato. De inmediato. Prácticamente la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico estaba preparándose para lanzar la línea 2 y vino el cambio de gobierno, entonces con mucho criterio evidentemente ellos mismos dijeron no, vamos a esperar a que deciden las nuevas autoridades. No estaba bien que quizás lanzaran un proceso de licitación. Eso depende del Ministerio de Transporte. Del Ministerio de Transporte. No, es un proyecto nacional, o sea... Obviamente, esto no está al alcance de un proyecto. ¿Cuánto cuesta en general, cuánto costaría todo el metro y cuánto específicamente esta línea? Sí. Nosotros hemos venido estudiando hace 13 años esto tú que ves acá tiene más o menos 13 años de estudios y lo actualizamos en el 2010 y lo donamos al Ministerio de Transportes y le entregamos el estudio de la red que le sirvió, se lo entregamos en noviembre y le sirvió para hacer una cosa bien importante que es institucionalizar la red. O sea, ellos pusieron por primera vez el Decreto Supremo 059 donde dice, esta es la red básica del Metro de Lima, con el objeto de que los consejos municipales, cuando desarrollen obras, tomen en cuenta que por ahí el sistema prioritario de transporte público. Y el metropolitano y todo el sistema integrado que está haciendo la Municipalidad de Lima, que quiere realizar, debería también sujetarse a eso. Sí, además estaría al margen de la ley, porque en realidad la ley es bien clara
cuando establece que el derecho prioritario lo tiene el metro. Y el metro es un proyecto nacional. Claro. Y eso está perfectamente normado en el Reglamento Nacional de Ferrocarriles, aprobado por Decreto Supremo. Entonces ellos pueden hacer otras obras, pero no pueden interferir con el derecho. ¿Y de el vía. metropolitano se está superponiendo, se está superpone, interfiriendo? Se superpone, definitivamente se superpone con el proyecto del metro. Pero entonces eso hay que definirlo. Eso es un tema que definitivamente tiene que definirse. Ahora, yo quería entrar en un tema, el famoso tema de los estudios, porque ayer tú tuviste un invitado bien especial, Alfredo Barnechea, que dijo una frase, quizás la dijo a la ligera, pero es una gran verdad. Él dijo, ¿te acuerdas? Dijo, en el país todo está sobreestudiado. Sí, pues. O sea, hacemos estudios sobre estudios y sobre más estudios, que parece ser en cierta manera algún pretexto para no hacer la obra. Así es. O sea, nos pasamos haciendo estudios. El Metro de Lima, muy poca gente lo sabe, pero el Metro de Lima ha tenido 9 estudios. 9 estudios, así como este. Desde la época de Velasco, ¿no? Desde el año 1964. O sea, Belaúnde, del primero Belaúnde. Exacto. La Hitachi de Japón en el 64 hizo la primera red del metro. Después, una sociedad francesa... ¿Y por qué no se decidió hacer? Cada vez venían a hacer, no, vamos a pensarlo, vamos a hacer más estudios. Yeah. Lo interesante es que Hitachi lo hace cuando Lima tenía 2.293.000 habitantes, que es precisamente la cifra a partir del cual el contexto internacional te dice que debes tener un metro. O sea, Lima en ese momento estaba correctamente... Es decir, todas las ciudades que ahora tienen metro lo construyeron cuando tenían 2 millones de habitantes. 2.200.000. En Sudamérica, en el mundo, Londres, Nueva York, Boston, todo, cuando tenían 2.200.000 comenzaron a construir sus metros. Hoy Lima tiene 9. Sí, pues, o sea, largamente por encima de eso. Pero después vinieron una serie, algo de México, Petelier de Canadá, Traficónsul de Suecia, el Metro Lima el año 72. 8 de esos estudios fueron realizados entre el 64 y el 72. El 72, bueno, por ahí se cansaron, ¿no es cierto? Y se fueron a hacer el Metro de Santiago. El Metro de Santiago es un proyecto que comienza a hacerse porque Lima se quedó. Porque Lima es una ciudad que tiene, si Santiago tiene 60% de la población de Lima, y sin embargo ya andan por la línea número 6 en su construcción de metro. Y de ahí vino un gran salto hasta el año 98 que se hizo este estudio, ¿no? Entonces, ese estudio tiene una gran virtud, tiene la virtud de que coge una Lima ya un poquito más urbanísticamente consolidada. El centro de Lima deja de ser el centro de Lima, se convierte en el centro histórico. Centro administrativo financiero se va por Miraflores y San Isidro, y los patrones de viajes de origen y destino ya quedan definidos. Van a aumentar y aumentan, pero ya quedan definidos a lo que era antes. Por ejemplo, cuando se hace esta red del año 72, no existía San Juan del Lurigancho. Entonces la red venía del sur y como que volteaba y viraba y se iba hacia el Callao. No existía La Molina ni San Juan del Lurigancho. Cuando se hace esta red el año 98, ya existe la Lima consolidada que tenemos ahora. Entonces, eso es lo que nos hace en el 2010 arreglar, o sea, actualizar la red sobre la base de los estudios de demanda. Estos estudios de demanda tienen proyección hasta el 2025. El plan de era desde el 98 hasta el 2025, y lo que queremos es retomar ese plan. Porque si bien es cierto el 98 el tráfico ya era pues un caos, ahora es un caos al cuadrado, ¿no? El hecho de que un trabajador tenga que emplear 3 a 4 horas de su tiempo diariamente en desplazarse entre su domicilio y el trabajo, por cierto en malas condiciones, ¿no? Realmente es inaudito. Ese es el 50% de su tiempo laboral, ¿no? Eso en ninguna ciudad del mundo. No debería ser más de 1 hora, hora y media. Y esto tiene también tangentes en otras áreas. Por ejemplo, uno de los problemas complejos ahora es el tema de la vivienda. Nosotros no podemos generar vivienda social para los estratos D, C-, D y E, porque no podemos producir viviendas de $20.000.
que es la capacidad adquisitiva de esa gente. ¿Y tú sabes por qué? No porque no existan materiales de construcción para hacer una vivienda de esos costos, o sistemas de construcción para hacer una vivienda de esos costos. El costo del suelo, el costo del terreno. Ajá. Hoy por hoy el costo del terreno se ha disparado. Entonces, no tenemos áreas de terreno donde podamos hacer estos programas económicos, porque la zona de la periferia no tiene un buen sistema de comunicación. Si tú tuvieras esta red y amplías el radio de ciudad, no tendrías ningún problema en irte a vivir a Ate, si puedes estar en 30 o 45 minutos en cualquier sitio de la ciudad. La gente, para poderse desplazar y poder usar terrenos baratos, etcétera, y lograr este tipo de construcción, que se necesitan cientos de miles de viviendas, tenemos que habilitar zonas bien servidas por transporte. ¿No? Entonces, en el momento en que tengamos esta red funcionando, vas a ver cómo se solucionan temas de vivienda, económica y todo eso. Ahora, yo le preguntaba, ¿cuál es el costo de este... perfecto. De este metro, de este subterráneo? O quizás antes que eso, el tiempo. Bueno, si en 3 meses, digamos... Tienes un cuadrito, creo. Hay un cuadrito sobre eso, ¿no? Sí. Sobre el... A ver si lo podemos ver. Pero en fin, vamos avanzando. La solución... No hay cuadrito, parece. La solución del Ahí, no, ese no es. No, ese no es. Ese no es. Esto es interesante. ¿Cuál? Esta es una foto, por si acaso, del famoso sistema del Transmilenio de Bogotá de buses, ¿no? Donde tú ves, este es el que sirve de ejemplo al metropolitano. Pero tú ves que el sistema, como lo dijiste tú en un programa anteriormente, está colapsado. Totalmente colapsado. Es decir, la gente se agolpa, no hay... Ves el tráfico lleno, etcétera, y por ciertamente más anchas vías que Lima, ves 2 filas de buses, pero sin embargo el sistema está colapsado. Bogotá es una ciudad que tiene un tráfico, una población ligeramente inferior a Lima. Y no tiene metro. Y no tiene metro. Y tiene este sistema. Cometieron el error de irse por este sistema en lugar del metro. Ahora están haciendo su proyecto de metro, pero ya es tarde, porque ya los principales corredores han sido utilizados por los buses, por este sistema. De acuerdo. ¿No? Entonces ahora los metros van a ir en corredores secundarios. ¿No? Entonces, si por si acaso no hemos ubicado el cuadro, no importa. ¿Y esto qué es? Esto es un tema interesante. El transporte en realidad no lo vamos a solucionar, todo el transporte público, solamente con el metro. O sea, lo que tú ves ahí es una superposición de metros y corredores exclusivos de buses, más como el Transantiago que como el Transmilenio. A mí me gusta más el Transantiago porque el Transantiago nacen los corredores de buses después de tener la red del metro, o sea, nacen como el complemento de la red, en lugar de ser la que predomina. Entonces, hemos planeado unos corredores. O sea que en rojo está el subterráneo. En rojo está la red del metro, el subterráneo, y en amarillo está la red de los 6 corredores de buses. Hay 132 kilómetros de metro y hay 131 kilómetros de redes de buses que se interconectan entre sí. Entonces tú ves en el plano de la ciudad que toda la ciudad está cubierta y en realidad no hay superposición, sino más bien hay interconexión, ¿no? Pero ahora en costos, muy interesante. El color rojo, que es el sistema subterráneo, todo el sistema subterráneo de las 5 líneas y los 132 kilómetros implican un costo de alrededor de $7.200 millones. ¿No? 7.200 millones de dólares. Que ciertamente no se van a construir todo junto, ¿no? Porque también hay que programar la obra. ¿Cuánto tiempo se construiría? Nosotros tenemos un programa en que todo esto es posible hacerlo antes del bicentenario del 2021, pero obviamente poniéndonos las pilas, ¿no? O sea, comenzando un programa que comience dentro de 3 meses. Así es, que comience dentro de 3 meses con una línea y después vamos graduando las otras, ¿no? El sistema de corredores de buses complementario puede oscilar entre 1.000 a 1.500 millones de dólares, con lo cual nos acercamos prácticamente a unas 8.000. Y a esto se superponen después otros proyectos de iniciativas privadas que ya existen, como, bueno, la línea amarilla, que le cambiaron de nombre al Parque Rímac, ¿no? Pero es el mismo proyecto. La línea azul, que es una línea de accesos básicamente norte, centro y sur a la ciudad, que también se interconecta con esto.
que es otra iniciativa privada, y hay una iniciativa privada que tiene Graña y Montero, que es lo que le hemos llamado la línea verde, que es básicamente la Javier Prado, ¿no? Tratamiento ese de Javier, que está desde la época del alcalde Andrade y que no cambió. Pero por ahí no iba a pasar un subterráneo. Por ahí ya, en la zona donde no es vía expresa, o sea, básicamente lo que viene bajando de la Molina y después tomamos la avenida Canadá, porque una vez que tú tienes una vía expresa, como el caso de la parte deprimida de Javier Prado, colocar un subterráneo ahí tendría que ser sumamente profundo, más o menos estamos hablando de cerca de 40 metros de profundidad, que ya te encarece tremendamente. Entonces ya no estaríamos hablando de 62 millones de dólares por kilómetro, que es lo que te cuesta un subterráneo normal, estaríamos probablemente hablando del orden de 110 millones de dólares kilómetro. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros en esta actualización? Hemos puesto Canadá como un eje que realmente tiene la misma zona de influencia que Javier Prado, porque estás a 300 metros o 400 metros, ¿no es cierto? Y que nos da la ventaja después de coger una zona muy populosa y muy densamente poblada, que es Lince, ¿no? Y que no estaría cubierta con paradas importantes como el Hospital Rebagliati, por ejemplo. Entonces te genera una atracción digamos, al usuario. Bueno, si estamos hablando de 8.000 millones de dólares, digamos... Ponte 10.000. 10.000, incluyendo todos los... Incluyendo todo. Incluyendo también los temas privados, ¿no? Los temas privados. Y eso es otra Lima. O sea, lo que tendrías... Pero esto por año, ¿cuánto da? Nosotros hemos estimado de que no es pues un gran esfuerzo, porque estaríamos hablando del orden de 600 a 700 millones de dólares para los años en que ya comienzas a tener dos líneas en trabajo simultáneo, y más o menos unos 400 millones de dólares al año cuando estás trabajando una sola línea. O sea, 500 millones de dólares al año. Ahora, ¿cuánto nos cuesta? Eso es perfectamente abordable. Sí, totalmente. ¿Cuánto nos cuesta no tenerlo? Claro. O sea, ese es un tema importantísimo que todavía no toman conciencia. Cada año que nosotros tenemos este caos de tráfico, solamente por dos conceptos: la gasolina que perdemos por transitar a 5 o 6 kilómetros por hora, parado en semáforos con todos los atracos de tráfico, significa del orden de 800 millones de dólares anuales de pérdida, que soportamos todos los ciudadanos. No solamente los que usan el transporte público, sino los que usamos el transporte privado y estamos ahí parados. El exceso de gasto en gasolina. El gasto en gasolina desperdiciado entre estar parado en el caos de tráfico o tener una fluidez normal en una ciudad. Por hora hombre perdidas, o sea, por esas 3 a 4 horas en promedio que tienen los pobladores en desplazarse, significa una pérdida del orden de 1.400 a 1.500 millones de dólares al año. Sumamos los dos conceptos y tenemos más o menos 2.500 millones de dólares anuales, que por solamente esas dos cosas perdemos todos los pobladores de Lima. Pues es mucho más lo que se gastaría. Pero por supuesto, te das cuenta que en 3 años pagamos toda la red de metro. En 3 años pagamos todo el metro, claro. Todo el metro, ¿no? Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? No sé. Y esa es la razón por la cual todas estas 182 ciudades que te hablé, ¿no?, tienen metros operativos. Quiere decir que hay 148 ciudades en el mundo con menos población que Lima que tienen metros operativos, ¿no? Bueno, esperemos pues que luego estos argumentos, además respaldados con un estudio de 4 tomos, en fin, que ha sido actualizado. Que te lo voy a obsequiar, pero no te... No te asustes con los 4 tomos. No los voy a leer. No, pero acá es una cosa interesante. Fíjate, te he traído todo esto acá. Ah, bueno, extraordinario. Todo esto te lo he traído ahí, ¿no? Perfecto. Pero además, para que te puedas divertir, hemos hecho un vuelo en helicóptero por lo que va a ser esta segunda línea elevada a San Juan del Lurigancho, para que veas qué cosa es San Juan del Lurigancho, porque yo he escuchado una opinión así un poquito rara el domingo en una entrevista a una ex autoridad municipal, de que siempre estuvo en contra de esa línea. Esa línea une los 2 distritos más populosos del Perú, San Juan del Lurigancho, con más de 1 millón de habitantes, con Villa El Salvador, que tiene como 600.000 habitantes, y además en su recorrido para por Villa María del Triunfo,
el óvalo, No. los cabitos, el hospital de neoplásicas. Ya está de en Amar, construcción la extensión, digamos. está en hasta- extensión. Y esto te voy a regalar, es un vuelo en helicóptero Ajá. en Perfecto. 3 dimensiones, como si ya estuviera listo, con las estaciones Bueno, eso donde lo- puedes parar, ver Lo realmente. vamos a pasar entonces, No, para que el público lo vea. Pero Perfecto. te das cuenta, no te voy a traer, eso me lo llevo, porque este es un Muy bien. recuerdo muy preciado y Raúl. más bien te dejo. Muchas gracias pues y felicitaciones Encantado. por esta claridad expositiva y en fin, por el estudio realizado. Espero que sea suficiente para que se tome la decisión, pues, ¿no? Estamos Bien. para apoyar al gobierno en todo lo que necesite, porque es apoyar al Perú. Claro, de acuerdo. Raúl Delgado Sayán, presidente de CECEL, muchas gracias por su participación en la Hora N. Vamos a una pausa. Regresamos ahora con Jimena Vélez, vicepresidenta de Oceánica, y Bruno Monteferri, asesor legal del programa de conservación ambiental del SPDA, para hablar del problema de la tendencia a la desaparición del lenguado y otras especies marinas, qué es lo que está causando esto. Regresamos.